Buenos días. Entonces, hemos estado hablando sobre Romanos capítulo 1, 19 y 20, donde Dios manifiesta claramente que su deidad y su eterno poder se notan en la creación. La deidad de Dios son los atributos que hacen que Dios sea Dios. Lo interesante es que no existe ningún Dios en ninguna parte que sea ni parecido al Dios que se describe en la Biblia. Así que, por lógica, como no hay ningún Dios en ninguna filosofía ni en ninguna creencia que esté por encima de la descripción que aparece de Dios en la Biblia, por lógica, el Dios de la Biblia debe ser Dios. ¿Cierto? Sí, no hay otro como él. No hay nadie como él. Y lo manifiesta claramente, no hay nadie como él. Pero una cosa que lo manifiesta mucho más claramente es el hecho de la creación. Porque la creación es la actividad de Dios con la cual Él manifiesta todo lo que Él es, bueno, no todo lo que Él es, todo lo que nosotros podemos conocer de Él. En este cerebro tan pequeñito comparado con la grandeza de Dios, lo que nosotros podemos conocer de Él, dice Romano. Entonces, basado en eso, estamos estudiando la palabra de Dios para poder entender quién es ese Dios y cómo es que podemos relacionarnos con ese Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vimos Génesis 1:1, vimos a un Dios que es, primero que todo, tiene un poder increíble, porque de la nada creó de la nada. No existe otro ser que pueda crear de la nada, lo cual significa que antes de la creación no existe sino alguien que es increado. La lógica establece eso. Si hubo una creación, y si hay una creación, significa que lo que había antes de la creación es increado. Y si la creación que hay tiene algo, entonces el que creó de la nada. Y como creó de la nada, eso significa que es independiente de cualquier cosa creada. Porque no depende de nada para crear. ¿Cierto? ¿Estoy hablando con lógica o no es lógico? Señor. Entonces es un Dios poderoso, porque de la nada crea, es un Dios increado, es un Dios que es independiente de cualquier cosa, excepto de él, o sea que es independiente. Es un Dios que creó de la nada las cosas que se crearon, por lo tanto es un Dios que es completo, porque no necesita nada a menos que quiera crearla. Antes existía, ¿cierto? Antes existía sin que existiera nada. Por lo tanto está completo, porque si le faltara algo, no tendría que crear nada, porque porque esas cosas que se crearían sería algo que lo harían dependiente. Pero como no existía nada, es independiente, entonces es un Dios completo. Además, porque lo lógico es que si alguien es independiente, es porque está completo. Ok. Pero además conocimos una cosa interesante cuando nos fuimos a Juan 1:1. Conocimos que es un Dios que tiene una... permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Ok. Entonces estamos hablando de un Dios que tiene una esencia como Dios. Pero lo interesante de esto es que este Dios es como tres dioses
aparte, independientes. Pero resulta que además dice que estos tres dioses independientes realmente son uno solo. Son tres entes con una misma esencia y toda la esencia está en cada uno de los entes. Hablamos la semana pasada que es imposible que nuestra mente pueda entenderlo por una sencilla razón. La razón es que nosotros tenemos una mente espacial y una mente temporal. Por lo tanto, es imposible entender que hay tres personas o tres entes en un solo ente y ese ente está completamente en cada uno de los tres. No podemos entenderlo. Solo podemos enunciarlo, pero no podemos entenderlo. ¿Ok? Pero es que es así. Nosotros, de cualquier un montón de cosas, nosotros conocemos cosas, pero no podemos entenderlas. ¿Cómo es que el guepardo puede correr a 135 kilómetros por hora? ¿Cómo es que los mares pueden subir y bajar? ¿Por qué el mar nunca está quieto? ¿Por qué los vientos pueden hacer que se conviertan? ¿Por qué razón hay corrientes debajo de las aguas? El por qué no lo sabemos. Sabemos que existe, pero no sabemos el por qué. Los vientos. Uno sabe que hay viento, pero no sabe para dónde va. Si para un lado o para el otro. O por qué razón va de un lado para el otro. Exactamente pasa lo mismo con este ser que nosotros no podemos entenderlo, aunque podemos describir. Hasta ahí hemos aprendido. Ese ser tiene la gracia de crear. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de la magnificencia de un ser que es Dios. Y la gracia de que ese Dios quiera comunicarse con nosotros, quiera estar con nosotros, hablar con nosotros. Eso es una gracia. ¿Por qué? Porque a él le dio el placer de hacerlo. ¿Ok? Hasta ahora vamos ahí. Hasta ahora vamos entendiendo quién es ese Dios. Así que ahora vamos a Génesis. Génesis en el capítulo 1, versículo 2. Ya vimos que Dios creó los cielos en el 1:1 y la tierra. Ahora, de estas dos grandes creaciones que primero hizo los cielos y luego la tierra, ahora dejemos de lado un momento la tierra, el cielo, los cielos, y vamos a centrarnos en la tierra. Entonces, cuando Dios creó la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. La palabra es océano, pero es un océano abismal. O sea, no está hablando del océano en una orilla. Está hablando de los abismos del océano. Y dice, y el Espíritu de Dios, él se movía porque quería, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué era lo que Dios creó cuando creó la tierra? Creó una masa de agua. ¿En qué forma? Nosotros sabemos qué forma tiene. Además, porque nosotros vemos que la inmensidad de aquellos que son astros, todos tienen forma esférica. Incluso los movimientos no son lineales, sino son movimientos circulares o elípticos desde el punto de vista que se vea. Así que nosotros ahora sabemos que la Tierra era redonda, pero lo que Dios nos dice aquí es que Dios creó una tierra que era agua. Es interesante que no dijera Dios creó los cielos y las aguas, y las aguas. No, él dice Dios creó los cielos y en singular tierra. La tierra. Pero la tierra era simplemente un amasijo de aguas. ¿Cómo describe ese amasijo de aguas? Bueno,
dice que estaba sin orden y vacía y estaba en tinieblas, absoluta y totalmente a oscuras. Era un amasijo de agua que estaba sin orden y estaba vacía. Eso es muy importante que nosotros tengamos pendiente que la tierra estaba en esta manera. La condición de la tierra era de esta manera, que nosotros necesitamos aprender que así estaba. Era un montón de aguas, había tinieblas, o sea, era totalmente oscuro, estaba vacía y estaba desordenada, porque tú no puedes ordenar algo que esté vacío. Pero cuando el vacío es aguas, no hay orden. Las aguas se movían para diferentes lugares y no había orden. ¿Ok? Eso es muy importante. De pronto uno dice, bueno, sí, ya pasa uno y dice, ah, bueno, había un montón de aguas y las aguas tenían tinieblas y las tinieblas estaban vacías y estaba desordenado. Perfecto. No, eso tiene mucho que ver con quién es Dios. Recuerden que Romanos 1, 19 y 20 está hablándonos sobre quién es Dios. Así que, ¿qué fue lo que sucedió cuando la tierra era así, desordenada, vacía, etcétera? Bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, Génesis 1:3, cuando la tierra estaba así, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Alguien, por favor, quiere buscar el Salmo 33? Salmo 33 del 6 al 9. No voy a correr, así que no se preocupen. No voy a correr. Salmo 33 del 6 al 9. Lo tengo si quieres. Sí, por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bueno, hay algo aquí interesante. Dice, teman a Dios toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué habría que temer? Escuchen esto. Por la palabra de Dios o de Jehová fueron hechos los cielos. Ya vimos, ¿cierto? Y todo el ejército que hay en el ejército de los cielos por el aliento de su boca, por lo que él dice. Luego dice que él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos, lo vamos a ver ahorita. Pero eso de que la palabra de Dios, él dijo y fue hecho, él mandó y existió, eso debe provocar temor en nosotros. Ah, pero nosotros creemos que podemos abrogarnos el derecho de preguntarle a él por qué o para qué, en vez de tener temor. Cuidado, porque Dios dice y lo que él dice se hace. Ahora, ¿qué fue lo que estudiamos nosotros en Juan 1:1? ¿Qué estudiamos en Juan 1:1? El verbo era con Dios, el verbo era Dios y El verbo era Dios. Entonces, cuando dice que dijo Dios, está diciendo el verbo era Dios. El Dios es el que produce, el que hace, y el verbo es ser. Hágase la luz, sea la luz. Ahora, entendamos bien, la palabra que aparece aquí es sea la luz. No está hablando de el sol, está hablando de sea la luz. Es un ser, es un concepto.
sea la luz y fue la luz. ¿Por qué? ¿Cuál era la primera condición de cómo estaba la tierra? En la oscuridad. Exactamente, la tierra estaba a oscuras. Entonces Dios dijo, sea la luz, y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas que existían. Pregunta, ¿las tinieblas eran malas? No. No, porque eran la creación de Dios. Dios creó la luz y las tinieblas. Cuando Dios creó tinieblas y luego le plació crear luz y dijo, la luz es buena. Ahora bien, ¿qué se requiere para decir que la luz es buena? Se requiere, además de la inteligencia y de la sabiduría que ya se requiere tener una clara posición de juicio, una moralidad específica. Y como no existe más nada, sino la única inteligencia que en ese momento existía en la tierra, es Dios, el bueno de Dios, el que Dios vea que es bueno, establece lo que realmente es bueno. ¿Por qué? Porque su bueno no depende de absolutamente nada. Depende absolutamente de su propia moralidad. Pero como su moralidad está de acuerdo con su persona, y ya vimos que su persona es independiente, completa, inteligente, sabia, poderosa, etcétera, esta es la única bondad que nosotros deberíamos tener como referencia. Ahora, al decir que la luz era buena, separa la luz de las tinieblas. Entonces, como la palabra que él usó fue sea, entonces tinieblas también es otro concepto. Entonces, luz y tinieblas son dos conceptos que son contrapuestos. Pero lo que sabemos es que para que la luz pueda llamarse luz, es necesario que existan tinieblas para que pueda ser una contraparte que explique el concepto de luz. Así que donde hay luz, no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, no hay luz, porque se separan. ¿Cómo lo hizo? Dios le dio nombre. Llamó a la luz día y llamó a las tinieblas noche. Por esa razón, nosotros, dice en el Nuevo Testamento, ustedes son del día. Ustedes pertenecen al concepto día. No pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos al concepto día, a la luz. Pertenecemos al concepto que es buena, en el concepto de Dios. Entonces dice, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Pregunta, ¿para qué Dios estableció el concepto de luz y tinieblas? Buenos días. Yo respondo a la pregunta y para mi opinión, la luz es porque vemos con claridad, para ver con claridad las cosas. Y pues las tinieblas es como cuando usted no puede ver las cosas, o sea, en la oscuridad. Ok, pero escuchen la pregunta bien. ¿Por qué el concepto de luz y el concepto de tinieblas? ¿Por qué esos dos fueron
establecidos en este momento del Génesis. ¿Cuál era la motivación de Dios para establecer esto? Tiempo. Tiempo, muy bien. Él quería establecer y que los hombres, después nosotros aprendiéramos que la única cosa que nosotros, el único recurso, el recurso primario que nosotros tenemos y que jamás podremos, escuchen bien, jamás podremos manejar es el tiempo. Podemos medirlo, ahorita vamos a ver eso, podemos medirlo, podemos andarlo, podemos vivir en él, pero lo que no podemos hacer es establecer qué es y cómo se maneja la parte del tiempo. No podemos. Es algo increíble que uno puede pasar los tiempos, pero todas las cosas se manejan en la misma manera que en el Génesis. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Entonces dense cuenta, la luz ¿de dónde vino? De que había tinieblas. Por lo tanto, primero habían tinieblas, la tarde, y luego hubo luz. Entonces ahora se establece un tiempo. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Antes de este primer día, ¿existía el tiempo? No, No. No. Y como no existía el tiempo, significa que Dios es un Dios atemporal, sin necesidad de tiempos. Fíjense bien, nosotros tenemos temporalidad, pero Dios no tiene tiempo. El tiempo no es un parámetro para la existencia de Dios. ¿Cómo lo describían o lo describieron en el Nuevo Testamento o en el Antiguo? No sé en cuál parte. Es que 1000 días es como un día. 1000 años es como un día para Dios. Ese tipo de exageración lo que indica es simplemente Dios no está limitado por nada que tenga que ver con el tiempo. A diferencia de nosotros, que sí queremos que las cosas tengan tiempos. Te estoy orando, Dios, desde hace tanto tiempo para que me hagas esto. Tengo tanto tiempo que me duele. ¿Por qué tanto dura tiempo tanto? sufriendo. ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué la felicidad dura tan poco, pero en cambio los dolores duran tanto? Dios establece el tiempo. Nuestra relación con Él es en tiempos, pero la relación de Él con nosotros es sin tiempo, es atemporal. No depende de esos tiempos. Eso es importantísimo. Conocer eso es muy importante, porque eso nos da lo que todo el mundo dice. Dios tiene propósitos y el tiempo de Dios es perfecto. Todo el mundo dice, ¿has escuchado a todos los cristianos diciendo lo mismo? El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuál tiempo de Dios? No. Sus decisiones están. No es un tiempo en el que tiene que llegar. Los tiempos de Dios son perfectos en nuestra manera de ver a Dios actuar. Eso sí es diferente. Entonces, cuando hablamos y decimos o repetimos lo que otros cristianos dicen, necesitamos estar conscientes de que el tiempo no es un parámetro para este ser que estamos conociendo que se llama Dios. El tiempo es un parámetro para los que son criaturas. Criaturas, ese sí es un parámetro para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un científico te dice, la Tierra tiene más de 200 millones de años. El universo se formó a 800 millones, 900.000 millones de años atrás. El universo se formó cuando una partícula... No tienen ni idea. No tienen ni idea. No tienen ni idea.
Están midiendo algo que ellos creen que es así. Por favor, entendamos. Este ente no tiene parametrizado en su ser el tiempo. Él creó el tiempo. El tiempo es una criatura de Dios. Una creación de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es muy importante. ¿Vamos bien? ¿Está entendido? Sí, señor. Ok. Porque apenas vamos en el primer día. Vamos al segundo día. ¿Alguien puede buscar Jeremías 10? Jeremías 10. Ustedes ven el titulito, ¿cierto? Jeremías 10, 12 y 13. Lucho, Señor. una aclaración. Uh-huh. Dios es atemporal. No, el parámetro tiempo no se le aplica, pero sí lo conocen. Claro, lo creó. Es una aclaración. Sí, perfecto. Él, No solamente es lo él conoce, es el es que, dueño, él es el dueño. Lo creo. exactamente, es el Señor sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque es su creador. El tiempo sin él no podría existir. Entonces es el Señor aún del tiempo. Jeremías 10, 12 y 13. ¿Quién quiere leerlo que no sea Pati? El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Wow. Y sin embargo, versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Está hablando de los ídolos, de las figuras que se hacen. Vanidad, son todas esas obras, son vanas. Pero en el momento del castigo van a perecer. Ojo, miren la descripción del ser que hizo la tierra con su poder, que extiende los cielos con su sabiduría, que su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir. Escuchen esto, porque es algo total y absolutamente contrario a la normativa de la gravedad. Escuchen, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Y uno dice, ay, claro, porque ahora sabemos que sube ¿cómo que se llama? El vapor de agua y se forman las nubes. Espere y verá, porque aquí no está hablando del proceso natural que Dios hace, sino está hablando del momento en que Él hizo la tierra con su poder. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Dios entonces dijo, haya una bóveda, una apertura, un hueco en medio de las aguas. Recuerden que era todo un cúmulo de aguas. Entonces Dios dijo, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. O sea que lo que hizo Dios es que parte de las aguas que habían en este abismo de agua, parte de las aguas se separó, parte se quedó en la tierra y parte se separó y quedó por fuera de los océanos de la tierra. Esa porción que hay entre las que se separó y las aguas que están es una bóveda
Es una bóveda, un hueco, un vacío. Dice, hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así, y Dios llamó a esa bóveda cielos. Estos cielos son diferentes a los cielos de Génesis 1:1, porque ahora estamos mirando la tierra. Recuerden, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Luego dejó a un lado la descripción de los cielos para centrarse en la tierra. Y ahora en la tierra lo que sucede es que Dios dijo que se hiciera una bóveda en estas aguas, o sea que parte de las aguas que estaban cubriendo la tierra, cubriendo el abismo sobre el que se movía el Espíritu Santo, parte de eso se abriera de manera que quedara arriba, en medio un vacío y abajo lo que sobraba del agua. Y a ese vacío entre un agua y el otro agua, él lo llamó cielo. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. ¿Qué es lo que está hablando Dios aquí? La tierra estaba vacía y desordenada. Pero leímos nosotros en el Salmo que Dios empezó a ordenar la tierra. Así que la primera cosa que hizo Dios es abrir una separación entre las aguas. ¿Cómo llamaríamos nosotros a esa separación hoy? ¿Cómo se llamaría esa separación hoy? ¿Atmósfera? No. Muy bien, excelente, Dorita. La atmósfera. Para que pudiera haber algo, tenía que haber una atmósfera. Tenía que haber un sitio donde pudiera desarrollarse algo que no fuera el vacío que había afuera, el vacío que había en el cielo. Algo tenía que separar la tierra del vacío que hay en el cielo. Entonces Dios creó una protección, digamos, a la tierra, como una protección de agua a la tierra, creando la atmósfera. Pero en ese tiempo Dios lo llamó cielos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Y eso fue el segundo día. Entonces ahora tenemos tinieblas, tenemos tinieblas, tenemos luz y ahora tenemos cielos. Tenemos atmósfera. ¿Ok? Todavía hoy en día, si nosotros miramos, ay, ¿qué estás mirando? Estoy mirando ahí el cielo, está azul. ¿Cierto? Nosotros todavía le decimos el nombre cielo. Nadie se pone a decir, oye, ¿tú qué estás mirando ahí? La atmósfera. Nadie dice eso. Dice el cielo. ¿Cierto? ¿Ok? Veamos. ¿Qué sigue diciendo? Dice, alguien por favor, segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. ¿Quién quiere leer? Lo tengo. Sí, por favor. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el Perdón, tiempo pero para un segundito, Dorita. ¿Cómo es que es la ignorancia de los necios? atrevida. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Dice, estos ignoran voluntariamente. Ajá, eso se llama atrevimiento. Ah, sí. Ok, Porque se les da la... exacto.
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ujú. Muy bien. Miren bien. Proviene de la tierra, del agua. El agua era el principio y luego de ahí del agua sale la tierra. Vamos a mirar eso en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así. Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Llamó Dios a la parte seca tierra. Es lo que dice en segunda de Pedro. Del agua salió la tierra. ¿Están dándose cuenta que para que pudiera haber tierra era necesario que primero hubiera atmósfera? Dios cogió y hundió las aguas, bueno, hundió no, al contrario, sacó de las aguas la parte seca. O sea que le puso, cogió el agua y la hundió y le puso un límite para que no tocara la parte seca. Una pregunta, ¿esa parte seca es plural o singular? Singular. Singular. ¿El nombre tierra es plural o singular? Singular también. Singular. Hasta hace unos años, los científicos aceptaron la teoría de Galileo. ¿A quién mataron? De que la Tierra al principio había sido una sola Tierra. Y que luego, por alguna razón inexplicable, la Tierra, la parte seca se separó. Y por esa razón es que ya no era una sola Tierra, sino muchas tierras. Pero lo que aquí nos está diciendo, que es mucho antes que Galileo, es que Dios le había dicho al hombre, miren, yo separé las aguas y dejé un solo lugar que era tierra. Una sola tierra. ¿Qué está haciendo Dios con eso? ¿Por qué esta progresión? Vamos a seguir mirando. Eso se llama Pangea, una sola tierra. Pero las aguas, al subir, las aguas se empezaron a dividir y ahora los océanos, el océano, la parte húmeda ahora en la tierra, la parte húmeda es una parte que está dividida por esa tierra y por eso son mares. Interesante. Pero lo más interesante es que cuando Dios terminó de hacer eso, vio que todo eso era bueno. Estaba bien colocado, bien ordenado, bien establecido, bien fundamentado. Era bueno. Esto era bueno. Y no quedó ahí. No es solamente la tierra, no es solamente esa porción seca, que ya no tiene aguas encima, no solamente es esa porción seca. Es que Dios dijo,
produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en el fruto, y todas estas cosas se produzcan sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, produjo plantas que dan semillas según su especie, y árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Fíjense bien. ¿Qué hizo Dios? Primero hierba. Pónganse donde ustedes quieran. Y la primera cosa que sale es hierba. Eso es como mata de monte, hierba. No sabes de dónde sale, pero sale hierba. Luego, plantas que dan semilla según su especie. Entonces, hierba larga que tiene semillas. ¿Cómo qué? Hierba larga que tiene semillas como El trigo. el trigo. Muy bien. El trigo. ¿Qué otra? La cebada, la avena, todas estas cosas son plantas que tienen semillas sin fruto. Incluso el fruto mismo de ellas es la semilla. ¿Ok? Entonces, hierba, plantas con semillas que no necesitan fruto, pero después árboles frutales que tienen raíces grandes, largas para poderse sostener, y que en su fruto está la semilla con la cual salen más árboles. Hierba que se reproduce a sí misma, porque esta hierba de la que habla aquí, la palabra implica hierba verde, no coquitos de hierba, ni hierba incipiente, ni hierba no evolucionada. Hierba hecha, completa, establecida, hierba. Plantas que dan la semilla, trigo, avena, cebada, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de plantas completas y con, ¿cómo se llama? Maduras, ya tenían su semilla. Y árboles frutales. ¿Alguien ha visto un palo de mango? Espero que sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿de qué tamaño son? Grandes. Muy grandes. ¿Han visto los árboles de caucho? ¿Han visto los árboles de caimito? ¿Han visto los cocoteros? ¿Han visto? Todos esos árboles tienen la semilla. Fíjense bien, el cocotero, ¿en cuál de estas tres cabe? En árboles que dan semillas según su especie. Interesante, ¿no? Interesante que Dios diga según su especie. Significa, oye, no vayas a tratar de colocar un injerto de una papaya con un limón, porque no te va a dar. Puedes mezclar el limón con lima, el limón con naranja, la mandarina con según su especie. Pero cuando no son de la misma especie, tú no lo puedes hacer ni siquiera injertos. Y lo han tratado de hacer por años de años. Injerta mora. Eso sí la puedes hacer. Injerta tomate con el otro para hacer el tomate no sé qué cosa. Pero no lo puedes unir. Puedes hacer injertos, pero no te van a producir si no son de su misma especie. Estamos hablando de alguien que sabe exactamente qué está haciendo.
según su especie. No es evolutivo. No es que hay, y esta es una de las cosas que la evolución nunca va a poder explicar. ¿Cómo de una sola cosa pueden salir tantas? No lo van a poder explicar. Tranquilos. Que griten, digan y patalen todo lo que quieran porque no van a poderlo explicar. No tienen manera de explicar. Cada cosa en su sitio. Cada cosa según su especie. Cada cosa según un orden. Según un orden. Miren bien. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ahora empieza a tener un orden. Un orden. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Ok. Si ustedes se dan cuenta, nosotros teníamos acá cuál era la condición de la tierra cuando Dios creó la tierra. Aguas, tiniebla, vacía, desordenada. Pero cuando estamos llegando cuando estamos llegando aquí al tercer día, ¿cómo es el estado de la tierra ahora? Ahora hay luz, mares y tierra, hay vegetación, hay un principio de orden. Entonces ahora nosotros podemos determinar, este ser del que estamos hablando es un Dios de orden. No se crearon las cosas al azar. No, se crearon las cosas inteligentemente con un orden para que cada cosa fuera aportando a la otra. Pero además, la creación que hizo Dios es una creación madura. Dijo, sea la luz. No, empiece en un pequeño resplandor y luego vaya aumentando el fulgor hasta que llegue al punto en que el resplandor sea un brillo. No, el concepto era luz, punto. Y luz, tinieblas, punto, separado. Y ahí está. Mares y tierra, mares y tierra. Uno son agua, el otro es tierra seca, punto. Vegetación, ¿cómo? Primero hierbas. ¿Por qué? Porque las hierbas provocan una alimentación que ayuda al suelo a tener lo que necesita para unas plantas como las plantas con semillas. Pero las plantas con las semillas que caen dan fortaleza para que árboles. Pero no eran simplemente unas semillitas de unos árboles que están creciendo y que están evolucionando a ser mangos. No, eran mangos. Y no eran pequeños mangos, eran árboles de mango completo y totalmente maduros. Pero para que todo eso existiera, la tierra seca tenía que tener, es solamente de simple lógica, para que hierba brotara, para que las plantas salieran y los árboles estuvieran con raíces tan profundas, necesita la tierra tener todos los componentes que necesita para que estas plantas puedan tener vida. ¿De dónde sacaron todos esos componentes minerales, etcétera, etcétera? De la cantidad de agua con que fueron creadas y de donde salió y emergió esta tierra. Entonces, la tierra seca que brotó de las aguas era tierra madura. No era una tierra en formación. Si fuera una tierra en formación, no habría ni la más mínima posibilidad de que hubiera hierbas. Dios creó todo completamente creado. Y las condiciones establecían un orden.
un orden que iba desarrollándose temporalmente. Primer día, segundo día, perdón, primero tiempo, luego primer día, segundo día, tercer día. Ahora tenemos a un Dios que no solamente es inteligente, no solamente es un Dios poderoso, etcétera, sino que además es un Dios con una creatividad ordenada que establece que no se hizo nada al azar. Es un Dios que está firmemente comprometido con lo que está creando. Y ahora pasemos a nosotros. Pasemos a nosotros. Como criaturas. Como criaturas que somos. No dudemos ni un segundo que Dios está absoluta y totalmente comprometidos con nosotros como criaturas. ¿Tú crees que estás solo en el mundo? No. Aún aquellos que no creen en Dios, Dios está comprometido con ellos, cree en ellos, y algunos de ellos también en un momento dado creerán en Él. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, debemos tener pendiente que Dios está comprometido con nosotros. Este Dios del que hemos hablado, este Dios tiene un orden. Y por eso es que nosotros podemos llenarnos la boca diciendo, esto que está pasando está en los propósitos de Dios. Esto es parte del plan de Dios. Dios tiene las cosas en sus manos. Solo podemos decir algo como eso por una sencilla razón. Porque Dios tiene cuidado de su creación, un cuidado personalizado de su creación, y nosotros debemos entender que somos cuidados por un Dios tan poderoso como el que estamos estudiando. Y dejar de pensar que Dios nos abandona en algún momento. No, Dios está comprometido aún desde antes de conocerlo a Él. Por eso dice que Dios vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Él colocó vida en ese embrión. Desde ese momento colocó cada hueso, cada cosa, cada porción. Tú eres una creación exclusiva y específicamente hermosa para Dios. ¿Ustedes creen que una persona que va a hacerse una remodelación está pensando en ser hermosa para Dios? Pues no, está pensando en ser hermosa para el mundo, hermosa para el esposo, hermosa para ella misma. Yo quiero tener una autoestima gigante. ¿Quieres tener una autoestima gigante? Escúchame, eres una creación de Dios a la que Dios ordenó de una manera especial y específica para ser quien eres. Y hoy en día, ese Dios está tan interesado en ti como lo estuvo desde antes de la creación del mundo. Y está tan interesado en ti que aún cuestionándolo, Dios sigue pegado a ti. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Y la compañía que siempre hemos tenido es el Dios que creó los cielos, la tierra
todo lo que estamos leyendo.